3 palabras lo cambiaron todo. Está despertando. Primero fue el olor ese tufo antiséptico que lo impregna todo frío cortante, como bisturí en carne viva. Luego el pitido regular mecánico tan constante que parecía tener pulso propio. No debía haber sobrevivido a la operación, pero aquí estaba. Lo que no debía hacer era oír. Ni los susurros apresurados, ni ese cambio sutil en el tono de voz cuando creían que ya no iba a despertar. Y mucho menos el murmullo triunfal de mi yerno, cuando dijo con ese tono que hiela la sangre: «Ya está hecho. Me llamo Evelyn Barrett. Tengo 73 años. Fui profesora de literatura. Estoy viuda y hasta hace 6 días era la legítima propietaria de una casa valorada en $3 millones en Westerly Cove, un rincón costero, donde soñaba pasar los últimos años de mi vida rodeada de brisa marina y recuerdos». Abrí los ojos y me encontré con un techo blanco y una luz fluorescente que zumbaba como un insecto atrapado. «Está despertando», canturrió una enfermera con un entusiasmo molesto. Sobre mí se cernía la figura de Lauren, mi hija, impecablemente maquillada, su sonrisa forzada como una máscara. A su lado, Brandon, su esposo, consultaba un reloj de platino que curiosamente no recordaba haberle visto antes. «Mamá, ¿estás despierta?», dijo Lauren envolviendo sus palabras en una falsa calidez. Estábamos tan preocupados. Mi garganta era una lija. No podía hablar, pero mi mente funcionaba. Lo último que recordaba era la cena a un asado tranquilo en casa. Después un dolor punzante en la cabeza. Y luego, oscuridad. «No hables», intervino Brandon, amable en apariencia. «Ya nos hemos encargado de todo». Aquella frase me congeló la sangre. «Ya nos hemos encargado de todo». Nunca presagiaba nada bueno. Logré articular con esfuerzo: «¿Qué queréis decir?». Se miraron. Una mirada ensayada como actores repasando su papel. «Bueno», empezó Lauren con fingida delicadeza. «Dada tu situación, hemos vendido la casa de la playa. Me quedé helada». Brandon remató con eficiencia quirúrgica. «También la propiedad de Cape Cod. La venta se cerró ayer. Sobreviví a la operación, sí, pero algo mucho peor ya se había consumado. Y apenas comenzaba». Durante un instante pensé que había oído mal. ¿La casa vendida? La casa en la que viví más de 20 años. Allí guardaba las cartas de mi difunto esposo, mis diarios de jubilación y la colcha que mi madre cosió en 1953. «Eso es imposible», susurré cada palabra rasgando mi garganta como cuchillas. «Yo no firmé nada». Brandon, siempre tan profesional, sacó una carpeta de su maletín como si sacara un conejo de una chistera. «En realidad sí lo hiciste», dijo señalando una firma que, si entrecerrabas los ojos y te habías tomado un par de copas, podría parecerse vagamente a la mía. «Es normal que haya lagunas de memoria tras un trauma médico», añadió Lauren con voz suave, casi maternal. «Los doctores dijeron que es muy frecuente». Miré el documento deseando que desapareciera, pero seguía allí, y yo no recordaba haber firmado nada. La última imagen nítida en mi cabeza era la cena, el dolor. Y ahora esto. «Probablemente estás un poco desorientada», dijo Brandon con esa voz sedosa que esconde el veneno. «Por eso intervenimos para gestionar todo. Gestionar todo». Otra vez esa maldita frase, como si me hicieran un favor. Lauren se sentó al borde de la cama y me acarició la mano. «Encontramos una residencia maravillosa para ti en Illinois, especializada en recuperación tras ictus y aneurismas. Es tranquila y asequible». «¿Asequible?», pregunté, cada sílaba cargada de sospecha.
Brandon sonrió con los labios, no con los ojos. Bueno, tus facturas médicas serán elevadas. Queríamos asegurarnos de que lo obtenido por la casa cubriera tus cuidados a largo plazo. Parpadeé. Illinois estaba a 3000 kilómetros del mar, lejos de mis libros, lejos de mi hogar. ¿Y por qué no aquí logré decir? Hubo complicaciones, respondió Lauren vagamente. Disponibilidad, costes. Illinois tenía más sentido, pero no lo tenía. Nada lo tenía. 6 días inconsciente, una operación delicada. Y en ese tiempo lograron listar, negociar y vender una casa de 3 millones. Eficiencia extraordinaria. O más bien sospechosa. Creo que necesito descansar, murmuré. Pero en mi interior la maquinaria ya estaba en marcha. No iba a perdonar. Y desde luego no iba a olvidar. Por supuesto, afirmó Lauren besándome en la frente con la ternura ensayada de una hija ejemplar. Lo había hecho tantas veces que ya ni siquiera parecía un gesto auténtico. Al salir, alcancé a ver el maletín de Brandon. Justo debajo de sus iniciales brillaba un discreto logotipo plateado. Thornfield Pierce Derecho Inmobiliario. Y ahí lo entendí todo. No era negligencia. Era un plan. A la mañana siguiente entró una enfermera nueva a revisar mis constantes. Era más joven que las anteriores, rondaría los 30. Ojos atentos, placa con el nombre Nina Castillo, enfermera titulada. A diferencia de las demás, no se limitó a sonreír y marcharse. Permaneció más de lo habitual ajustando la bolsa del suero, revisando mi historial médico con esmero. «¿Puedo hacerle una pregunta, señora Barrett?», dijo en voz baja. Asentí. ¿Recuerda haber firmado algún documento en los últimos días? Me quedé helada. No susurré. Apenas puedo sostener un bolígrafo. Nina inclinó la cabeza con una leve señal de que sus sospechas se confirmaban. Se acercó un poco más. Ha tenido visitas a diario. Pero ayer su yerno entregó unos papeles a la enfermera de guardia. Dijo que eran poderes médicos y una autorización de transferencia inmobiliaria. Alegó que usted los había firmado. Contuve el aliento. Jamás me dejaron leer nada. Siempre decían que necesitaba descansar. Nina echó un vistazo rápido hacia el pasillo y bajó aún más la voz. Fuera de expediente. Llevo 6 años en cuidados paliativos y recuperación. He visto esto antes. El abuso financiero a mayores no siempre grita. A veces lleva un Rolex y dice: «Solo queremos ayudarte». Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien lo veía. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. Me pasó un pequeño papel doblado con disimulo. «Llame a esta mujer. Se llama Joanna Monroe, abogada retirada. Ayuda a revisar documentos sospechosos. Discreta, lista, de fiar». Cerré la mano sobre el papel como si fuera un salvavidas. «Gracias», murmuré. Nina se incorporó, alisó su uniforme y me guiñó un ojo. No me ha oído decir esto. Y así de pronto el mundo volvió a girar. Pero esta vez a mi favor. El reloj se puso en marcha. Si quería recuperar mi vida, debía moverme antes que ellos. Joanna Monroe respondió al segundo tono. Voz firme, medida. Habla yo. Le expliqué quién era despacio con pausas. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando mencioné el nombre de Brandon, hubo un silencio breve. «Pierce de Thornfield Pierce». «Sí», respondí. «Es mi yerno». Otro silencio. «Entonces tiene que revisar cada documento que haya pasado por sus manos. Con urgencia». Esa misma tarde, con la ayuda de Nina, accedí a mi historial clínico y contactamos con la defensora del paciente del hospital. Nina fue cuidadosa sin levantar sospechas, pero su presencia se volvió habitual, constante, casi reconfortante. Una noche, mientras el monitor emitía su zumbido,
y las voces de las enfermeras se apagaban en el pasillo. Me quedé despierta, repasando cada detalle. Las vitaminas que traía Brandon, el té de hierbas que Loren insistía en que tomara antes de dormir, el cansancio repentino que no podía explicar y el dolor. No solo el aneurisma, sino ese agotamiento sordo y persistente de las semanas previas. La visión borrosa, la mente nublada. Lo había achacado a la edad, al duelo, al estrés. Pero ahora parecía una trampa. A petición mía, la neuróloga del hospital, la doctora Alicia Monroe, ordenó una nueva analítica. Volvió con el ceño fruncido. Tiene niveles elevados de un beta bloqueante que no forma parte de su tratamiento. ¿Eso qué significa? Es un medicamento para la presión arterial. Pero en dosis altas en una persona sana puede imitar síntomas de un derrame cerebral, fatiga extrema, incluso desmayos. Pero yo no lo tomé. Me miró con atención. Entonces alguien se lo dio. El mundo se desmoronó en silencio. Brandon era quien traía mis suplementos. Él insistió en encargarse del pastillero cuando mis manos empezaron a temblar. Mi propia familia me había drogado. Querían que pareciera inestable, internarme en una residencia, vender mi casa, y todo antes de que pudiera detenerlos. Ya no era solo una paciente, era un objetivo y había llegado el momento de dejar de fingir que era indefensa. Joe ya estaba revisando la transferencia del título y el poder notarial. Nina coordinó con ella para obtener copias a través del enlace legal del hospital. En 48 horas tuvimos la confirmación. Los documentos habían sido falsificados y no muy bien hechos. Jay llegó un jueves por la tarde con jeans, una chaqueta corta al viento y esa mirada tranquila y afilada que solo los abogados retirados parecen tener. Me abrazó suavemente, solo con un brazo sin grandes gestos, y pasó directamente al negocio. «He revisado el contrato de venta», dijo sacando papeles de una carpeta gruesa. «La firma del notario es falsa. La línea de testigos está en blanco. Y Evelyn, el fideicomiso que tu esposo creó antes de fallecer. ¿Recuerdas lo que decía Parpadee? Que la casa no podía ser vendida sin mi consentimiento directo». Exactamente. Es un fideicomiso irrevocable. La propiedad está protegida. La venta de Brandon es inválida de entrada, a menos que consiga un poder notarial con plena autoridad inmobiliaria, que intentó falsificar. Joe dejó sobre la mesa una copia impresa del poder notarial falso. Mi firma me miraba desde allí torcida, dudosa, equivocada. «Nunca firmé esto», dije con la voz temblorosa. «Lo sé, y ahora podemos probarlo». Joe Javixi había contactado con un perito forense en documentos. Mientras tanto, solicitó una orden judicial para detener cualquier transacción relacionada con la casa. Brandon aún no lo sabía, pero su brillante plan tenía una fuga. Esa misma noche, Na me actualizó sobre el comportamiento reciente de Loren. «Está tensa», dijo Na en voz baja. «Ayer hizo 3 llamadas en el pasillo caminando como un animal enjaulado. Lo único que escuché es que no se suponía que despertaras». Mi estómago se retorció. No sabía que yo podía escucharla. Añadió Na. Las piezas encajaban más rápido de lo que podía procesar. El gaslighting, los documentos, el repentino impulso de mudarme al otro lado del país y ahora una grieta en el silencio. Joe sacó una silla esa noche y me miró fijamente a los ojos. «Evelyn», dijo, «no necesitas irte en silencio». «No lo haré», respondí. Ella sonrió. «Esa es mi hermana». En ese momento, algo cambió. Por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital, no me sentí pequeña, frágil, ni rota. Me sentí enojada, clara, viva, y tenía un equipo Joe, Nina, y pronto sí un juez. Ya no se trataba de si detendríamos a Brandon,
sino de cuán fuerte caería cuando lo hiciéramos. La audiencia se programó más rápido de lo que esperábamos. Joe presentó una petición de emergencia en el Tribunal de Sucesiones, alegando fraude hacia un anciano, documentos falsificados y peligro médico. El juez, a su crédito, no necesitó mucho convencimiento una vez que llegaron las pruebas iniciales. Pero Brandon no cayó en silencio. Apareció en el hospital 2 días antes de la fecha del juicio. Solo. Sin Lauren, sin sonrisas falsas esta vez. Evelyn, dijo suavemente acercando la silla allí a mi cama. Necesitamos hablar. Lo miré en silencio. Se inclinó hacia mí. Sé que estás molesta, pero esto es un malentendido. Solo estaba intentando hacer avanzar las cosas mientras te recuperabas. ¿Eso es lo que es la falsificación ahora?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Te han manipulado, dijo. Esa enfermera, tu hermana, te han envenenado contra nosotros. Levanté la copia del informe forense de la escritura. Esto dice lo contrario. Ahora caminaba de un lado a otro menos compuesto. ¿De verdad vas a arruinar la vida de tu hija por unos papeles? No, Brandon, respondí. Ya lo hiciste tú. Yo solo no te dejaré terminar el trabajo. Se acercó más, pero aún no estamos en el tribunal. No me aparté. Déjame ser clara. Dije, vendes una casa que no era tuya, falsificaste mi consentimiento, me drogaron e intentaron deshacerme en una residencia. Querías que estuviera callada y fuera del camino. Abrió la boca, pero lo interrumpí. Deberías haberte asegurado de que me quedara inconsciente. Esa fue la última vez que intentó hablar conmigo en persona. Joe presentó una orden de restricción inmediata. Nina informó su comportamiento a la seguridad del hospital. Y la próxima vez que vi a Brandon fue a través de un tribunal. Su expresión ya no era arrogante, sino acorralada. Lauren no apareció. Se había ido a quedarse con su tía en Connecticut. Según el investigador privado de Joe, su firma no estaba en los documentos falsificados, pero su silencio, su cooperación decía mucho. Cuando el juez dictó la orden de congelar la venta, el abogado de Brandon pidió renegociar los términos de la transacción. El juez respondió: «No puedes renegociar un robo». Y en ese momento el poder cambió de manos. Ya no era la frágil anciana en una cama de hospital. Ahora era la demandante y acababa de comenzar. Las noticias se difunden rápido en un pequeño pueblo costero como Westerly Cove. Cuando se supo que una profesora de literatura retirada había demandado a su yerno por fraude hacia un adulto mayor, relacionado con una casa de playa de $3 millones, los susurros se transformaron en titulares. Joe manejó la prensa con cautela. Emitió una simple declaración. La señora Evelyn Barrett representa a todos los mayores que han sido silenciados, manipulados o olvidados. Este caso no se trata solo de propiedades, se trata de dignidad. Los periódicos locales fueron los primeros en recoger la noticia. Luego una filial de Boston publicó un artículo. Después vinieron las entrevistas, las llamadas de grupos de defensa y la silenciosa corriente de cartas de desconocidos, en su mayoría mujeres que decían: «Eso le pasó a mi madre. Eso me pasó a mí». No pedí atención, pero no me oculté tampoco. Por otro lado, Brandon intentó salvar su reputación. Su firma, Thornfield Pierce, lo puso en licencia administrativa. Al final del mes, su nombre fue discretamente borrado del sitio web. Lauren nunca llamó ni una sola vez, ni siquiera después de que el tribunal anuló la venta, congeló la cuenta que contenía la transferencia bancaria y abrió una investigación criminal sobre la certificación notarial fraudulenta. Joe me aconsejó mantenerme alejada. «Ella ha tomado su decisión», dijo con suavidad.
Si alguna vez quiere reconstruir, tendrá que empezar con la verdad. La verdad. Ese era el núcleo de todo. No venganza, no represalia, solo la silenciosa y tenaz insistencia en que lo que sucedió estuvo mal, y alguien tenía que decirlo en voz alta para que otros lo escucharan. Para abril ya estaba de vuelta en mi casa. El aire salino sabía diferente, más limpio. Na pasaba una vez a la semana con víveres y chismes. Joa creó un pequeño fondo legal con mi nombre para mujeres mayores en situaciones de abuso financiero. Y la universidad local me pidió si consideraría dar un seminario sobre literatura ética. La ironía me hizo reír después de todo. Lo que más me sanó no fue la sentencia del tribunal ni la tormenta mediática. Fue saber que mi voz, la de una mujer mayor y callada, había abierto algo. Que quizás, solo quizás, la próxima vez que alguien dijera que no lucharía, pensarían 2 veces. Un domingo tranquilo por la mañana llegó una carta. Sin dirección de retorno, sin una letra que reconociera, solo mi nombre, Evelyn Barrett, escrito cuidadosamente en el sobre. La abrí con la misma cautela que habíale aprendido a aplicar a la mayoría de las cosas últimamente. Dentro había una sola página doblada por la mitad. Era de Lauren. La letra era la suya. Ordenada precisa, igualita a cuando etiquetaba sus cuadernos en 3er grado. Mamá, no espero perdón. Ni siquiera espero una respuesta. Solo necesito que sepas que tenía miedo. Miedo de perder la casa, miedo a las facturas médicas, miedo de envejecer y verte desvanecerte como papá. Dejé que Brandon tomara el control porque siempre decía que tenía las respuestas. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero me decía que no era tan grave, que lo entenderías, que tal vez no despertarías. Me odio por haber pensado eso. Espero que algún día puedas vivir en paz, aunque no sea parte de esa paz. Con amor, Lauren. Miré la carta durante mucho tiempo. No arreglaba nada, pero era algo. No respondí. No aún. Algunas heridas no están listas para ser cosidas. Algunas disculpas necesitan tiempo para asentarse antes de poder aceptarse. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio junto al testamento de mi marido y los documentos del fideicomiso. Era un recordatorio de lo cerca que estuve de desaparecer y de cómo me negué a ser borrada. Más tarde esa misma semana me encontré en el porche de mi casa mirando al mar. El viento del Atlántico tiraba de mi bufanda y por primera vez en meses no sentí que me estuviera preparando para la tormenta. Me sentí enraizada aquí viva. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que te borraban del mapa, déjame decirte, no eres invisible. No eres demasiado mayor, ni demasiado compleja, ni demasiado tarde. Todavía tienes poder. Habla, haz preguntas, pide ayuda. Y si alguien te dice, no te preocupes, todo está resuelto, asegúrate de preguntar, ¿resuelto para quién? Porque tu historia no ha terminado. No aún.